cuerpo que la temperatura había llegado a 62 grados centígrados. ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar desde la Administración Nacional para sortear lo que queda del fenómeno del Niño en términos del niveles de los embalses y del costo de la energía? Adrián Correa es el director de la Unidad de Planeación Mineroenergética UMPE, que se encargan, entre otras cosas, de eso. Y por eso le agradezco enormemente, señor Correa, por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo y gracias por la invitación. Desde la costa Caribe, por lo menos mi compañero Oscar Montes y todos aquellos que nos escuchan preocupados porque, como usted sabe muy bien, doctor Correa, pues los precios de la energía suben y esto en medio del fenómeno del Niño que estamos enfrentando y con los niveles de los embalses cada vez bajando más. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para poder contrarrestar esta situación que obedece a estos fenómenos climáticos? Bueno, las medidas hemos estado discutiéndolas desde hace ya un poco más de un año. Nosotros este fenómeno lo venimos ya preparando particularmente desde febrero del año pasado, a través de los diferentes espacios y las mesas técnicas de coordinación a la situación energética con las que cuenta la institucionalidad colombiana. Allí nosotros hemos elaborado una especie de carta de navegación que nos permitió navegar el 2023 con un fenómeno del Niño que, como ya ustedes lo mencionaban, pues viene ya oficializado desde el mes de mayo. Es decir, nosotros ya vamos a completar casi un año en fenómeno del Niño, de acuerdo pues a lo decretado por el IDEAM. Y en ese sentido, pues nosotros hemos activado todos los mecanismos desde el año pasado, digamos, diferentes tipos de medidas que no solamente tienen que ver con monitoreo, seguimiento, sino también con ajustes regulatorios, con acelerar la entrada de proyectos de transmisión y generación, todo lo que está en nuestras manos, pues digamos, para poder garantizar la energía de los colombianos de manera segura y confiable. Director. Y eso es lo que nos ha permitido pues llegar al día de hoy con unos niveles importantes de atención de la demanda, a pesar pues del descenso de los embalses y a pesar de ya estar llevando casi un año de fenómeno del Niño. Pero, director, usted hace unas semanas declaró que cuando lleguen los embalses debajo de 30%, sí es una señal de alarma y hay que empezar a preocuparse. Estamos en 36%. En las proyecciones que ustedes tienen, supongo jugando con cómo funciona el sistema energético del país y también el tema del clima, ¿cuál sería el piso? ¿Cuál sería el piso de estas reservas y cuándo llegaría? Y si ese piso perforaría el 30% del que usted habla. Hay algo que nos sirve para determinar si estamos en nivel crítico o no en términos de los niveles de embalses para la atención de la demanda de energía eléctrica, y es algo que se llama la senda de referencia, que es una senda que definen entre empresas, Consejo Nacional de Operación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, al inicio de cada verano, es decir, para navegar desde cada diciembre de un año hasta noviembre del próximo. Lo importante es saber en qué momento del año estamos nosotros ubicados. En este momento nosotros hemos venido estando por encima de la senda de referencia, más o menos en un 6%. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente los niveles de los embalses descienden, aumentan dependiendo del momento del año. Exista o no exista fenómeno del Niño, diciembre, enero, febrero, marzo son meses en los cuales el embalse va en descenso, porque es lo que corresponde a nuestro verano. Es lo que ha ocurrido este año y por supuesto con fenómeno del Niño el monitoreo se hace aún más urgente, pero nuevamente lo que hemos visto es que tenemos todavía ese colchón y estamos unos 6 puntos porcentuales por encima de esa senda. ¿Qué dicta la senda? La senda dicta que para el 31 de marzo, que es el nivel mínimo de la senda en todo el año, ese nivel estaría en 27%, el de la senda, no el real del embalse. ¿Qué es lo importante entonces? Es que lleguemos a final de marzo por encima del 27%. Y con los niveles actuales que tenemos de embalse, el nivel al cual tocaría desembalsar de aquí al final de mes sería cercano casi al 1%
lo cual tendría una baja probabilidad de ocurrencia. Bueno, esos son los pronósticos que ustedes tienen y ojalá sí se cumpla porque si no se cumple, pues tocaría activar otras estrategias. Pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si llegamos a números críticos? ¿El país cómo puede reaccionar? ¿Ustedes ahí qué tendrían que hacer? ¿Prender las térmicas? ¿Hacer una campaña nacional de ahorro de energía? En un caso crítico, ¿qué deberíamos hacer? Sí, las térmicas pues están prendidas casi todo el tiempo y por supuesto en este fenómeno del Niño han estado aportando unas cantidades que oscilan entre el 30 y 40% aproximadamente de la energía que requerimos los colombianos. Entonces, lo que hemos hecho es precisamente establecer la necesidad de esos requerimientos de las térmicas a través de algo que el ministerio llamó las rutas del carbón, gas natural y combustibles líquidos, precisamente para asegurar que la existencia de los energéticos para sobrepasar este fenómeno del Niño. Dentro de lo que vemos hasta el momento y las simulaciones que hace XM, que es quien opera y administra el mercado, inclusive si el periodo de Niño se extendiera, inclusive en esa circunstancia todavía contaríamos con los recursos para atender la demanda de manera segura y confiable. Nosotros, director, aquí hablamos desde hace semanas, de hecho meses, sobre qué podemos hacer desde la ciudadanía, porque de todas formas, a pesar de que podamos atender la demanda de la misma con lo que usted nos acaba de decir, pues es cierto que estamos enfrentando unos fenómenos climáticos difíciles. Ya Hugo Mario desde Cali nos decía, tenemos la situación de los ríos que están secos, estamos yéndonos a unos embalses, pero tenemos unos ríos secos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la ciudadanía? Ustedes tienen su responsabilidad como administradores, pero el ciudadano, ¿qué puede hacer o cuál es el llamado que se le hace desde ya para que el colombiano tenga en cuenta? Sí, esto es muy importante. Lo que mencionas es bien importante en dos vías. Uno, que en efecto nosotros somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Eso hace entonces que nos permita pensar y poner en perspectiva cuál es el papel que estamos cumpliendo nosotros pues como colombianos y como país también frente a un fenómeno climático que, si bien es global, tiene unas afectaciones locales bastante fuertes y particularmente en el caso colombiano. Primero, esto nos permite entender que nuestro sistema hidrotérmico, hablando de energía, tiene que diversificarse y diversificarse en el corto plazo. De ahí la importancia de las apuestas de transición energética y de transitar hacia una matriz que nos permita tener mayor energía eólica, mayor energía solar, que de hecho se convierte en un muy buen aliado en estas épocas. Hay pocos aportes hídricos, los embalses, pues digamos, van hacia un nivel bajo, y este es el momento en el que las plantas solares pueden aportar mucha más energía debido a la presencia de mayor irradiación pues para la generación por esta vía, que es lo que hemos visto justo en estos días. Baja la hidrología y eso se complementa un poco con generación solar. Actualmente un poco más del 3% de la energía de los colombianos se está supliendo con este tipo de energías gracias a la entrada de proyectos en los últimos meses y en el último año. Y mencionabas algo desde los usuarios. También es importante, si bien hay medidas que desde la industria y los grandes consumidores, que son quienes consumen de manera intensiva la energía, y por supuesto allí son absolutamente necesarias todas las medidas de consumo eficiente y racional de la energía, desde los usuarios también podemos hacer pedagogía, por ejemplo, algo muy importante en el Caribe, el uso de los aires acondicionados, las temperaturas a las cuales se utilizan estos aires. Muchas veces nosotros lo vemos acá en el Caribe, justo por acá estamos en una visita a una planta solar. Nosotros hemos evidenciado que en muchos lugares, comercio, industria, los aires acondicionados están a unas temperaturas muy bajas, que casi que le toca uno ponerse chaqueta en el interior de una edificación, lo cual es absolutamente pues ineficiente desde el punto de vista energético y más estando en la costa. Desde allí se pueden empezar a generar acciones que puedan, por un lado, disminuir la factura por concepto de aires acondicionados, que pesa bastante en la factura, y segundo, generar grandes ahorros en el uso de la energía. Allí hay muchas cosas que podemos hacer en términos de refrigeración, aires acondicionados, por supuesto la iluminación. Todas estas son acciones que desde ya podríamos implementar, poner los aires acondicionados no en 16 grados para que nos congelemos, sino en unas temperaturas que brinden confort, 22, 23 grados. Esto podría significar
unos ahorros de tal vez hasta el 40% por consumo de aire acondicionado y no atentan contra el confort. Y por supuesto, muy importante, grandes cargas, grandes industrias que consumen bastante energía, también son las llamadas a poner el ejemplo y a desarrollar de manera urgente programas de eficiencia y uso racional de la energía. Director Correa, ya que usted dice que están en la costa Caribe y hace un llamado al tema de los aires acondicionados, lo cierto es que en la costa Caribe se puede estar desatando una problemática social muy importante por cuenta del aumento de las tarifas. Desde el año pasado, desde el 2023, el aumento de las tarifas de energía en esa región del país ha aumentado un 22% y la gente literalmente está ahorcada. Hubo una reunión en Palacio, si no me equivoco, en marzo, a principios de marzo, hablando de estos temas energéticos entre el gobierno nacional y la bancada costeña, pero parece no haber respuesta ni realmente un acuerdo de cómo se le va a alivianar el bolsillo a la gente en la zona Caribe que está pagando una cantidad de dinero por el tema energético que puede terminar un estallido social si eso no se controla. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la respuesta a eso? Porque lo que usted me menciona de transición energética, de paneles solares, pues eso es una solución a largo plazo, no es una solución ya que es la que necesita la ciudadanía que está decidiendo entre pagar el mercado o pagar la cuenta de la luz. Sí, en efecto, como lo mencionas, esto ha sido de objeto de fuerte seguimiento por parte pues del ministerio. Debo decir que las señales que nosotros mandamos desde la unidad de planeación mineroenergética son en ese sentido para la planeación, y pues la planeación la hacemos a mediano y largo plazo. En ese sentido, nosotros hemos evidenciado que la costa Caribe pues tiene bastantes problemas en la prestación del servicio desde la infraestructura de transmisión. Y por eso es que nosotros hemos en el último año hecho un fuerte hincapié en las obras de transmisión en la zona. Nosotros hemos lanzado 10 convocatorias para reforzar el sistema de transmisión y 4 de esas 10 son en la zona Caribe, entendiendo precisamente que este es un problema de muchas aristas, es un problema multidimensional y una de ellas, que es la que le corresponde a la unidad, es la planeación del sistema y el fortalecimiento en el mediano y largo plazo. Entonces allí tenemos una apuesta muy importante, esto sin perjuicio por supuesto de otras acciones que ha anunciado el ministerio a nivel de inversiones y a nivel pues también de energía que esté mucho más cerca de los centros de consumo y que pueda eventualmente disminuir el costo de la factura. Entonces desde nuestro lado, desde la planeación, el compromiso es total pues para que en lo estructural podamos superar este problema en la costa y por supuesto en otras zonas del país que también tiene problemas similares. Pues es el director de la Unidad de Planeación Mineroenergética UPME, hablando precisamente de la situación de la energía y de los precios en el país. Señor Correa, mil gracias por atendernos. Listo, siempre acá dispuesto y disponible para explicarle estos temas y otros asociados a la energía, a todos sus oyentes y al país. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Hacemos una pausa y